Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del programa de educación médica continua del Departamento de Medicina Interna del Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo. El día de hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros al doctor Josué Orozco, médico neurólogo, que nos va a hablar sobre un tema bastante interesante sobre convulsiones frontotemporales. Eh, no hay más que agregar. Ya muchos de nosotros conocemos al doctor Josué cuando teníamos el programa de educación médico continua previo a la pandemia. Él nos apoyó con un par de charlas que nos ayudaron un montón y fueron sumamente interesantes. Entonces es un gusto, es un honor, doctor, tenerlo nuevamente con nosotros aquí en la virtualidad, pero realmente un honor. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y lo dejo en uso de la palabra, autor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Sí, doctor, le escucho. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, doctor García, ¿cómo le va? Muy bien, doctor. Bueno, pues definitivamente, como usted lo mencionó, pues un placer volver a estar con ustedes. Como usted menciona, pues en su momento antes de pandemia, pues tuve la oportunidad de llegar con ustedes. Y bueno, pues ahorita de modo virtual, pero vamos a tratar la manera que prontamente volvamos a juntarnos, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, lo dejo a usted en el uso de la palabra. Muy amable, gracias. Ok, doctor, una consulta nada más. ¿Quiere que dejemos las preguntas de último o podemos interrumpir? ¿Cómo va a ser la temática? Pues como usted guste, doctor, si usted desea de que se pueda interrumpir, no hay ningún problema. Podemos hacer los altos o si no, dejamos un espacio de preguntas al final. Bueno, entonces si quiere podemos dejarlo al final, doctor. Perfecto, entonces, para las personas que nos están viendo ya, las preguntas vamos a dejarlas al final en un periodo para que ustedes tengan también la posibilidad de poder formularlas. Muchísimas gracias, doctor. Ok, está bien. Solo me confirma, doctor García, si ya tenemos en pantalla la presentación. Confirmado, doctor. Sí está su presentación visible. Excelente. Bueno, vean ustedes que este tema es un tema muy fascinante. Eh, Algunas veces en el contexto de la neurología es un poquito a veces aburrido y tedioso porque nos hace recordar algunas situaciones desde el punto de vista anatómico, funcional y estructural, ¿verdad? Entonces, eh, las crisis del lóbulo frontal son un reto. Ahora, ¿por qué son un reto? Porque estas crisis aparentemente creemos que no son muy comunes, pero diríamos que tiene diferentes manifestaciones, tanto neurológicas como psiquiátricas, y ahí es donde se convierte en un tema fascinante. Doctor, tengo pues el conocimiento que la doctora Cristina Solares me había dicho que pues tenemos diversidad de escuchas, o sea, diríamos que tenemos internistas, parece que tenemos estudiantes. Entonces, vamos a ir tratando de ir recordando algunas cosas porque lo principal de la charla en las crisis del lóbulo frontal es que nosotros podamos identificar las estructuras anatómicas
que nos hacen como diríamos, lo más importante o diríamos el punto central de la charla. Bueno, entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. En el transcurso del proceso del conocimiento de la enfermedad de la epilepsia, ustedes recordarán que hay diferentes clasificaciones que en algún momento dado, pues durante el momento de nuestra enseñanza médica, diríamos que nos han dado como las directrices necesarias para que nosotros podamos identificar las diferentes formas de cómo clasificar la epilepsia. Y de tal manera que si ustedes pudieran hacer un recordatorio, cuando se empezaron a hacer las primeras clasificaciones de la epilepsia, por ejemplo, Henry Gastaut en 1960 empezaba a clasificar la epilepsia de acuerdo a diferentes criterios clínicos. Y bueno, y después la asociación conocida como la ILAE, que es la Asociación Internacional de la Epilepsia, hace diferentes clasificaciones. Clasificaciones que hoy en día conocemos que se orientan dependiendo de la estructura en donde pues está el foco epileptogénico, así también como diríamos el origen y la causa de la epilepsia, y así pues durante todo este proceso se ha ido haciendo la clasificación. Sin embargo, yo en el día de hoy en este tema no quiero aburrirlos, volviendo a presentar toda esa serie de clasificaciones que a veces lo único que nos hacen es confundirnos más. Entonces, fíjense ustedes que esta definición de epilepsia, yo la encontré en una revista médica, ahí está la referencia, no es una clasificación, no es una definición muy común. Entonces vean ustedes que dice que durante los años la epilepsia se ha considerado un desorden de las células corticales. En ese sentido se ha tratado de establecer semiológicamente una zona epileptogénica que correlacione con los hallazgos del electroencefalograma y un posible foco estructural. Bueno, ¿qué pasa aquí? Como lo dice la definición, nosotros hemos tratado de establecer de acuerdo a las manifestaciones clínicas del paciente que lo que nosotros creemos o lo que nosotros tratamos de hacer y así un posible foco estructural. Pero ¿qué pasa aquí? Todos sabemos obviamente que hasta un 40% o un poquito más de los electroencefalogramas pueden ser normales y eso no nos descarta efectivamente pues, que el paciente tenga un foco epileptogénico. Y lo más complicado ahora es que pedimos a veces estudios de imagen cerebral tratando de conocer o establecer, diríamos, que exista una lesión estructural. Pero lo importante acá es que al tener una resonancia o un estudio tomográfico, salen normales. Entonces ahí es cuando se complica el cuadro, porque no sabemos exactamente cuál pudiera ser el origen de esta posible epilepsia. Entonces, de tal manera, haciendo un poquito de historia, el doctor Jackson en 1931 dijo, la epilepsia frontal es un reto. Ahora, ¿por qué la epilepsia frontal es un reto? Ok, vamos a definir esto y después vamos a tratar de ir desglosando poco a poco varias situaciones. La epilepsia del lóbulo frontal, conocida con sus siglas como FLE, puede enmascararse como una afectación psiquiátrica primaria, diagnosticarse erróneamente en lugar de un verdadero trastorno psiquiátrico o puede tener una comorbilidad con una enfermedad psiquiátrica. Al terminar el posgrado de neurología, hace más o menos unos 5 años tengo la oportunidad de trabajar en el Hospital Federico Mora. Y vean ustedes que esto amplió mis
conocimientos, pude darme cuenta de las manifestaciones que un paciente desde el punto de vista psiquiátrico aparentemente pudiese tener, pero lo importante es que no eran enfermedades psiquiátricas la mayoría de pacientes que llegaban a la consulta. O sea, muchos pacientes llegaban con manifestaciones psiquiátricas a la consulta externa o es más, a la misma emergencia, y nos dábamos cuenta que en realidad no era una enfermedad psiquiátrica, sino era una epilepsia. Entonces, de tal manera, lo importante o lo fascinante de esta epilepsia del lóbulo temporal es que las manifestaciones clínicas son tan diversas y son bastantes que nos pueden confundir y hacer erróneamente un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico. Pero lo más importante de esto es que muchos pacientes con diagnóstico de epilepsia tienen aproximadamente entre un 10 a 20% de convivir o tener una comorbilidad desde el punto de vista psiquiátrico. De tal manera que entonces la epilepsia del lóbulo frontal se convierte en un reto no solo para el neurólogo, sino diríamos un reto para el médico internista, para el médico que está en una emergencia, porque al momento de admitir un paciente con aparentemente trastorno psiquiátrico, tenemos que tener todas las directrices necesarias para poder identificar y hacer un buen diagnóstico clínico. Bueno, aquí se vuelve un poquito complejo o difícil la situación. Les voy a contar por qué. Vamos a recordar un poquito anatomía y aunque en su momento parezca un poco aburrido, la verdad es que, vean ustedes, si no logramos conocer principalmente cuáles son todas las estructuras anatómicas del lóbulo frontal y todas las funciones que este conlleva, la verdad que va a ser muy difícil que entendamos el tema, porque a la larga las manifestaciones clínicas de la epilepsia del lóbulo frontal dependen mucho de la situación anatómica donde está el foco epileptogénico. Y pues ustedes ya van a ir viendo detalle a detalle de qué es lo que les estoy hablando. Bueno, ahora, ¿por qué los lóbulos frontales juegan un papel crítico en este proceso? Porque los lóbulos frontales son los que se encargan del comportamiento del humano. Así también con la función cognitiva. Muchas situaciones como por ejemplo el habla, el pensamiento, parte diríamos del lenguaje también, forman parte importante de lo que el lóbulo frontal realiza en el ser humano. Y aparte de eso también son importantes porque juegan un papel en la realización de las funciones motoras que son básicas. De ahí ustedes van a ir viendo que estas funciones motoras básicas, por ejemplo, como el control del olfato, como el control de los esfínteres, la regulación del habla y el lenguaje, así como el funcionamiento ejecutivo del pensamiento y el control de los impulsos, está dado por el lóbulo frontal. Bueno. Vamos, esta diapositiva, creo yo que es como que la parte medular de la charla. Y ahora les voy a explicar por qué es como la parte medular. Bueno, la parte medular es por lo siguiente. Ubiquémonos en el primer dibujo. En el primer dibujo vamos a encontrar, dijéramos, el lóbulo frontal, donde estoy pasando el cursor, y vamos a encontrar ciertas colindancias, tanto con el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal tiene 7 divisiones que nos hacen importantes para poder identificarlas en el contexto
de la presentación de los síntomas clínicos en la epilepsia del lóbulo frontal. Si nos hacemos un poquito de bolas, pues vamos regresando y si no, en el momento que hagamos las preguntas, pues podemos ir detallando algunas cosas. Conozcamos entonces de tal manera la primera diríamos, estructura que forma parte de la presentación de los síntomas clínicos de la epilepsia del lóbulo temporal. Está la corteza motora primaria. La corteza motora primaria juega un papel muy importante en las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Esta es también conocida algunas veces o la conocemos porque la cisura o la línea rolándica forma parte de esta corteza motora primaria. La segunda área del cerebro que vamos a conocer es la corteza suplementaria, que como la vamos a ver acá, pues forma parte de la estructura frontal del cerebro. Tenemos también la corteza orbitaria o nosotros la conocemos como la corteza orbitofrontal, que está por abajo del giro inferior. Diríamos, comparte parte de su estructura anatómica con el área prefrontal o diríamos con el área de Broca, y ahí vamos a ir conociendo por qué es importante conocer estas estructuras anatómicas. Vamos también a conocer la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el área que se marca con color violáceo. Y por último, vamos a conocer la corteza prefrontal o la corteza frontopolar, que diríamos que está continua a la corteza prefrontal dorsolateral y también comparte estructuras anatómicas con la corteza orbitaria frontal. Vean ustedes que por qué es muy importante conocer estas zonas. Por lo siguiente. Bueno, la presentación de los síntomas están asociados a la localización y dependen de la zona afectada del lóbulo frontal. Regularmente, la mayoría de los pacientes que tienen una crisis convulsiva del lóbulo frontal, regularmente el periodo posictal a menudo se caracteriza por tener un rápido retorno a la cognición normal. La mayoría de periodos o las crisis del lóbulo frontal, cuando son focales y estas no se han generalizado, son muy cortas. El periodo más o menos en el cual dura una crisis de este tipo es más o menos entre 20 a 40 segundos. Y regularmente la respuesta de su periodo posictal es muy corto. De tal manera, es la razón principal por la que los pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal tienden a confundirse mucho en el momento del inicio de los síntomas. Como se los había mencionado anteriormente, pues en comparación con las convulsiones del lóbulo temporal, las convulsiones del lóbulo frontal son a menudo más cortas. Y son más cortas porque diríamos que por el momento en el que se irrita la zona epileptogénica, queda focal y esta no generaliza, y los síntomas regularmente que se presentan son diversos y ya los vamos a ir conociendo poco a poco cuando vayamos desglosando las diferentes partes del lóbulo frontal. Bueno, ¿qué es lo interesante de la epilepsia del lóbulo temporal? Regularmente siempre tiene sintomatología con afectación motora. Esto quiere decir que más o menos entre el 85 al 90% de una crisis del lóbulo temporal siempre va acompañado de afectación motora. Y este tipo de crisis regularmente son más frecuentes durante el periodo del sueño.
quiero hacer aquí un paréntesis importante. ¿Por qué razón? Porque cuando regularmente nosotros tenemos a un paciente que llega a la consulta externa o que llega a la emergencia, eh, siempre durante nuestra enseñanza o diríamos durante el proceso de aprendizaje, tanto en las universidades como en los hospitales, siempre llegaba el paciente y cuando nosotros teníamos que presentar el caso decíamos, es que el paciente tuvo una convulsión tonicoclónica. Ok, entonces uno le preguntaba al estudiante o le preguntaban a uno, ¿una convulsión? Sí, 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 tuvo una convulsión tonicoclónica. El paciente, pues, la familia refiere que pues perdió la conciencia, cayó y pues convulsionó. Y vean ustedes que si revisamos la literatura, las convulsiones tonicoclónicas regularmente representan un porcentaje muy mínimo. Las convulsiones focales representan más o menos hasta el 80% de la mayoría de convulsiones. De tal manera que cuando nosotros queramos interrogar a un paciente o a un familiar, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta algo. Un periodo convulsivo tiene la fase preictal, tiene el periodo interictal y el periodo posictal, no solo desde el punto de vista electroencefalográfico, sino también clínico. Entonces es bien importante que nosotros tratemos la manera de preguntarle al paciente si previo a la convulsión tuvo algo. Los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal regularmente tienen periodos de aura, aunque son muy cortos, pero tienen diferentes manifestaciones, manifestaciones que van desde estridor laringio, desde chupeteo, eh, dolor epigástrico, sensación de miedo, inclusive, lo vamos a mencionar posteriormente, pero tiene relación a veces con las crisis gelásticas, que son las crisis de la risa, y que en algún momento dado puede ser el periodo en el cual la convulsión se va a presentar previo a las manifestaciones motoras. Ahora, ¿por qué hice yo este paréntesis? Vean ustedes que cuando uno evalúa a un paciente con epilepsia del lóbulo frontal, lo primero que tenemos que preguntar es si el paciente tiene los periodos durante el sueño o cuando están a punto de acostarse o son nocturnas. ¿Por qué razón? Porque un poquito más de la mitad de los pacientes con epilepsia del lóbulo frontal siempre se dan de predilección nocturna. Y pues bueno, ahí vamos a ir hablando un poquito más adelante, porque dependiendo del ciclo del sueño en donde se presente, muchas de estas epilepsias se pueden confundir con parasomnias o inclusive se pueden confundir también con algunos síndromes. No sé si habrá psiquiatras en la plática, pero hay un síndrome que es el síndrome psicógeno no epiléptico que tiene mucha manifestación motora. Yo no sé si ustedes habrán visto, se acordarán de aquellos pacientes que llegan a la emergencia con hiperexcitabilidad motora, en donde mueve el cuerpo incontrolablemente, inclusive aquellos videos donde observamos que pues, hasta levanta la pelvis y el paciente tiene una crisis llamada hipermotora. Y estas son las que regularmente se presentan en la noche, el sueño, y son aquellos pacientes que llegan a la emergencia porque han sufrido una caída importante y por eso entonces es necesario y relevante hacer la pregunta si efectivamente el paciente tiene predilección de episodios convulsivos por la noche. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología y la etiología de la enfermedad. Vean ustedes que la epilepsia del lóbulo frontal comprende más o menos el 30% de todas las epilepsias parciales. Ahora, las epilepsias parciales, en este caso la epilepsia del lóbulo frontal, no necesariamente tiene que solo ser per se en epilepsia focal.
más de la mitad de los pacientes con epilepsia del lóbulo frontal tienden a generalizarse. Y entonces, de pronto, muchos de los pacientes que presentan lo que describe la literatura como periodos de aura, como periodos de alteración del estado de conciencia, en donde están pues, los episodios motores, y la pronta recuperación no siempre va a pasar así, porque, como vuelvo a repetir, muchos de estos pacientes tienen el foco epileptogénico a nivel frontal y después estas tienden a generalizar y entonces se convierte en que el paciente ya no tiene ese periodo de aura, ya no tiene esa crisis hipermotora clásica y a lo mejor solo el paciente tiene pues algunas situaciones somatosensitivas o sensoriales. El paciente no tiene la característica motora, sino tiene atonía y el paciente cae súbitamente y la respuesta tiende a tardar un poquito más. En cuanto a la edad, bueno, puede empezar a cualquier edad. No hay una edad establecida para la epilepsia del lóbulo frontal. Sin embargo, hay una en especial que vamos a platicar adelante que sale dentro del contexto de lo que estamos hablando. No hay una diferenciación entre hombre y mujer, sino diríamos que tanto hombre como mujer pueden ser afectados de igual manera. Hay un término, bueno, nos tenemos que empezar a familiarizar con algunos términos y hay una epilepsia llamada epilepsia nocturna del lóbulo frontal y pues, las siglas es NFLE, que suele presentarse regularmente en la primera o la segunda década de la vida. Estas epilepsias nocturnas o diríamos la epilepsia conocida como NFLE regularmente tiene una consideración de origen genético. Este tipo de pacientes con este tipo de epilepsia es un poquito distinta. ¿Cuál es la razón? Bueno, regularmente siempre se da en el primer o en la primera etapa del sueño REM. El paciente puede experimentar una pequeña crisis que dure cortamente unos 20 o 30 segundos. El paciente recupera su estado de conciencia y prontamente tiene otra y recupera el estado de conciencia y tiene otra e inclusive a veces se puede confundir con un estatus epiléptico, pero este tipo de pacientes la diferencia es que las crisis son hipermotoras. Eso quiere decir que regularmente el paciente tiene mucha afectación motora, inclusive este tipo de pacientes se confunden. ¿Por qué razón? Porque el paciente puede tener sensaciones de golpes en la cabeza, el paciente puede perder esfínteres y en su momento, como vuelvo a repetir, es de predilección nocturna. 10, 15 años puede aparecer este tipo de epilepsia y regularmente puede durar hasta los 40, 50 años y como vuelvo a repetir, este tipo de epilepsia es de orden genético. Bueno, la epilepsia del lóbulo temporal, pues la verdad está usada por muchas razones. Regularmente no hay diferencia con la etiología del resto de epilepsias, pero regularmente estas incluyen traumatismos, incluyen tumores, incluyen malformaciones vasculares, incluyen encefalitis, displasias corticales y síndromes idiopáticos. Bueno, en el contexto de la etiología, pues algunos tumores cerebrales, diríamos frontales, como los glioblastomas, regularmente pues ocupan un espacio en la región frontal, como lo estamos viendo aquí en esta primera imagen en resonancia, en secuenciación T1.
en donde miramos una zona hiperintensa con varios tejido homogéneo que puede corresponder a un tumor maligno. Entonces, los tumores malignos son una causa frecuente de epilepsia del lóbulo temporal. En esta otra imagen, bueno, solo algunas imágenes son tomadas pues de algunas publicaciones. En este caso, como la que les voy a presentar acá, esta sí es de un paciente del hospital que llegó al Federico Mora, con cambios de comportamiento, agresividad, pero tenía el antecedente de haber tenido un evento cerebrovascular que aparentemente no dejó muchas manifestaciones motoras. Y pues bueno, al momento de hacer el estudio tomográfico nos dimos cuenta que había un área encefalomalacia, que es la región pues en donde quedó el insulto cerebral, y pues esta parte pues se convirtió en encefalomalacia y era la causante de la epilepsia. Vean, por ejemplo, en esta imagen tenemos esta resonancia magnética, es una resonancia magnética en T2, y podemos observar una imagen hiperintensa con varios componentes, podríamos llamarlos quísticos adentro, y esto es una malformación vascular. Dentro de las malformaciones vasculares que son más frecuentes en el contexto de la epilepsia del lóbulo frontal son los hemangiomas de origen cavernoso, y entonces se convierten en una malformación. Este tipo de pacientes pues, al ser llevados a cirugía y a hacer resección pues pueden disminuir los síntomas de epilepsia, pero regularmente pues siempre tienden a quedar con cierto grado de afectación. Esta imagen de acá representa a aquellos pacientes que tienen encefalitis. En el contexto de la encefalitis viral, la mayoría o dijéramos el principal germen que afecta a este tipo de encefalitis es el herpes. Y entonces nosotros podemos ver varias imágenes nodulares hiperintensas que afectan en este caso la región frontal, y pues esa es la causa principal de la epilepsia. Existen también algunas displasias corticales. Las displasias corticales son muy frecuentes en pacientes con historia familiar y también con historia de tener hermanos con la misma historia, más que todo en hermanos gemelares, en donde se pueden ver ciertas imágenes hiperintensas como líneas a nivel de la región córtico-subcortical en sustancia blanca. En este caso, pues aquí está la imagen de esta línea hiperintensa, y es muy frecuente entonces que sean a causa de displasias corticales. Y pues bueno, también hablamos sobre traumas. Esta imagen es una tomografía. Este caso es de un paciente joven de 11 años que sufrió un trauma en una cuatrimoto. El paciente pues se observa a nivel de la región frontal esta hipodensidad en tomografía, que tiene una área de edema cerebral, pues tiene un hematoma epidural. Este paciente fue llevado a sala de operaciones, pero pues obviamente a pesar de su drenaje, el paciente tenía una fractura, estaba alineada, pero posteriormente el paciente hizo una complicación con un absceso cerebral y pues quedó una área bastante dañada, y pues se convirtió en una área epileptogénica. Bueno, entonces, si después de toda esta presentación en la cual encontramos cuáles son las diferentes causas de epilepsia del lóbulo temporal,
Se hizo una revisión, la revista Brain lo publicó en el 2007, y pues llevó a tratamiento quirúrgico a muchos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Y pues desde el punto de vista macrocelular, en el momento de tomar biopsias, empezaron a encontrar diferentes situaciones. Y por eso es que yo tengo esta diapositiva en donde se acuerdan de todas las causas que yo le mencioné. Pues diríamos que displasias corticales es la que lleva el primer lugar, hasta un 41%. Los tumores representaron un 19%, las displasias corticales hasta un 17%, encefalomalacia 10%, y vean ustedes que como último lugar están las malformaciones vasculares. Entonces podríamos decir que si pudiéramos ver cuál fuese el origen de la epilepsia del lóbulo temporal, pues las displasias corticales son las que tienen el primer lugar, y de último las malformaciones vasculares. ¿Se acuerdan cuando estuvimos platicando sobre lo de la anatomía del lóbulo temporal? Bueno, en el continuum del 2016 de la Asociación Americana de Neurología fue publicado este cuadro. Es un cuadro que trata de ejemplificar las diferentes manifestaciones clínicas que un paciente puede tener de acuerdo a la localización a nivel anatómico que pudiese tener la epilepsia del lóbulo frontal. Vamos a ir desglosándolas, y como vuelvo a repetir, pareciera un poquito tedioso o aburrido, pero si nosotros no logramos identificar el área anatómica de acuerdo a las manifestaciones clínicas, difícilmente vamos a entender mucha de la presentación semiológica. Ahora, eso no quiere decir que verdaderamente tenemos que tener todas estas características para decir efectivamente la epilepsia probablemente viene de la región dorsolateral o viene de la región opercular, sino lo importante es conocer los diferentes signos y síntomas que tiene el paciente para que nosotros podamos decir, bueno, no con tanta certeza, pero por lo menos localizar la epilepsia. Bueno, vamos a empezar con la corteza sensoriomotora primaria. Las crisis convulsivas están caracterizadas por crisis localizadas de actividad tónica o clónica. Regularmente tienen marcha jacksoniana, tienen manifestaciones sensoriales y tienen manifestaciones atónicas. Ok. Vean ustedes, los pacientes con epilepsia del lóbulo frontal, que regularmente su crisis inicia en la región sensoriomotora primaria, casi todos van a tener el inicio de los movimientos tónicos o clónicos. Pero hay una parte interesante en este tipo de epilepsia cuando se origina en la región sensoriomotora. Regularmente tienen una marcha jacksoniana. Yo no sé si se acuerdan de la marcha jacksoniana, pero regularmente son aquellos pacientes que tienen flexión del miembro superior, tienen tonicidad del mismo, y al momento de que empieza la convulsión, el hemicuerpo se vuelve parético y el paciente tiende a tratar de caminar un par de pasos y el paciente cae. Regularmente, cuando nosotros tenemos este tipo de marcha jacksoniana previo al aparecimiento de la crisis como tal, casi que seguramente este tipo de crisis se originan en la región sensoriomotora primaria. Estos pacientes tienden a tener manifestaciones sensoriales. Eso quiere decir que regularmente el paciente puede tener una manifestación al inicio como de miedo. Vean ustedes que muchos de estos pacientes son aquellos, bueno,
los que han visto, bueno, todos hemos visto pacientes convulsionadores o el familiar nos indica que previo a la convulsión el paciente tiene un grito. Seguramente ahorita a su memoria vino el recordarse que el paciente tiene un grito previo a la convulsión. Este tipo de pacientes, fijo, regularmente el inicio del foco epileptogénico es a nivel de la región motora primaria. Y también hay pacientes que previo al inicio de la convulsión únicamente tienen un desplomo como tal, no tiene manifestaciones de movimientos tónicos o de movimientos clónicos, y pues solo se desploma, y entonces muchas de estas veces el cuadro puede ser de origen del lóbulo frontal en la corteza primaria. Bueno, vamos con la segunda, la corteza suplementaria, o conocida como sensoromotora suplementaria. Este tipo de región tiene todas estas características. Regularmente es de inicio súbito, y lo más importante es que tiende a ser asimétrico. Esto quiere decir, y ahorita lo vamos a describir, muchas de las veces estas pláticas, pues a veces diríamos cuando estamos, diríamos no en manera virtual, puede uno ejemplificarlas, ¿verdad? Y a veces con videos, pero aquí es un poquito difícil, pero vamos a tratar de explicarlo. El paciente regularmente cuando tiene este tipo de crisis, vean ustedes que regularmente tiende a flexionar una mano, o sea, diríamos, hagamos de cuenta que es la mano derecha, y la mano contralateral regularmente la extiende, de tal manera que entonces cuando el paciente flexiona la mano, extiende la contralateral, empieza, diríamos, el episodio tónico, y en el momento que el paciente ya está convulsionando, regularmente la cabeza y los ojos giran al lado contralateral de donde regularmente inició la crisis. Entonces, por eso es que cuando uno le pregunta al familiar cómo fueron las crisis, es de manera muy importante. ¿Por qué razón? Porque el paciente le dice, dime doctor, fíjese que el paciente giró la cabeza, trabó los ojos para el lado donde giró la cabeza, contrajo una mano y la otra la extendió. Entonces, regularmente por presentaciones asimétricas, este tipo de epilepsia casi que se origina en la región suplementaria. Hay otra parte importante de este tipo de presentación clínica, que regularmente el paciente tiene vocalización. Eso quiere decir que previo al periodo de la presentación del cuadro, el paciente puede aumentar su tono de voz, y después regularmente el paciente no puede hablar, tiene dificultad para el habla, y obviamente también ya después viene la presentación tónico-clónica. Yo puse aquí un asterisco en la diapositiva de último, porque dice que este tipo de pacientes con epilepsia de la región sensiomotora suplementaria pueden tener auras somatosensoriales. Regularmente las auras somatosensoriales son muy leves. El paciente puede tener dolor epigástrico, puede tener sensación de miedo, y sobrevenir la crisis. Estos periodos de aura son por espacios muy cortos, y entonces es como el preámbulo de que viene o sobreviene la crisis. Bueno, tenemos también, vamos a hablar la tercera, esta es la tercera parte del lóbulo, que es la corteza orbifrontal. Esta parte del lóbulo frontal
platicamos con mis compañeros del Hospital de Salud Mental de Psiquiatría, que son las más frecuentes, no sé por qué razón, eso sí lo desconozco, pero son las más frecuentes que asisten a nuestra consulta. ¿Por qué? Porque regularmente este tipo de epilepsia tiene alucinaciones por la región en donde se ubica el foco epileptogénico. Este tipo de pacientes son los pacientes que llegan a la emergencia del hospital psiquiátrico con psicosis, aquellos pacientes que tienen delirios de persecución, que tienen alucinaciones. Importante mencionar que pueden tener ilusiones olfatorias, y este tipo de pacientes tienen gesticulaciones, tienen automatismos gestuales. Eso significa que ustedes pueden ver probablemente tal vez que al inicio de la crisis el paciente puede tener chupeteo, puede tener movimiento de la lengua, puede tener movimiento de la boca, puede tener un tic en el ojo, y regularmente después sobreviene la crisis. Entonces, este tipo de manifestaciones son las que nosotros vemos muy frecuente en pacientes que asisten a las consultas de los hospitales psiquiátricos, y a veces creemos que efectivamente lo que tiene el paciente es una enfermedad psiquiátrica, y la verdad es que lo que tiene es una epilepsia del lóbulo frontal. Bueno, vamos con el cuarto, sí, si no estoy mal, cuarto es la corteza frontopolar. Bueno, en este tipo de epilepsia del lóbulo frontal, en donde el inicio de la crisis o del foco epileptogénico es la región frontopolar, está caracterizada por pensamientos forzados. Estos pensamientos forzados son aquellos en donde el paciente se levanta, camina, inclusive hay alguna situación en donde el paciente empieza a somatarse en alguna parte de donde está, tienen manifestaciones discognitivas. Este tipo de pacientes a veces son los pacientes que se desvisten, salen fuera de donde están, y a veces son un poquito más tardados los episodios en el cual se presenta la crisis tónico-clónica. Es importante mencionar que muchas de estas presentaciones a veces el paciente no sobreviene la crisis tónico-clónica como tal, sino solo tiene las manifestaciones como tal, y entonces a veces no tiene la crisis motora que quisiéramos encontrar. Ahora, ¿qué es lo importante de esta crisis? Es que regularmente, a diferencia, ¿se acuerdan ustedes eh, de la epilepsia que hablamos en su momento anteriormente? Este tipo de presentación clínica tiene versión de la cabeza y versión de los ojos hacia el lado ipsilateral. Eso significa que regularmente hacia el lado donde existe la tonicidad de la mano, el paciente gira la cabeza y los ojos hacia el lado en donde hay afectación, en donde el hemisferio cerebral afecta. Eh, Interesante mencionar también que tiene también manifestaciones autonómicas. Las manifestaciones autonómicas son muy frecuentes verlas tal vez en pacientes por arriba de los 60, 70 años. Estas manifestaciones autonómicas se pueden presentar de diferentes formas. Se pueden presentar con algunos reflejos vagales que podemos encontrar en el paciente, como también podemos encontrar hiloerección, podemos encontrar sensación de desmayo, sensación de mareo. Hay algunos pacientes que pueden presentar como ciertas situaciones como crisis vertiginosas, y que pueden ser originadas en la región de la corteza frontopolar. Y también tiene movimientos axiales. Los movimientos axiales en el paciente con epilepsia lóbulo eh, frontopolar son aquellos movimientos que son hipermotores, son asimétricos, y regularmente a veces nos tienden a confundir con episodios, como vuelvo a repetir, psicógenos no epilépticos. Bueno, este sería el quinto. Esta es la corteza frontal dorsolateral. Regularmente, este tipo de crisis afecta el área de Broca.
Por esa razón es que regularmente cuando empieza la crisis, el paciente tiende a tener dificultad para el habla y característicamente sus movimientos son de origen tónicos. O sea, eso quiere decir que regularmente el paciente se queda con la espasticidad como tal y regularmente no empieza a hacer los movimientos clónicos que estamos acostumbrados a ver. Eso es característico de este tipo de manifestación. Y pues bueno, en este caso la versión de la cabeza y los ojos es contralateral al hemisferio que afecta el foco epiléptico. Eh, una vez tuve la oportunidad de platicar con algunos amigos en un foro de psiquiatría y, y platicamos, bueno, yo creo que todos tuvimos la oportunidad de ver la película del Guasón. Eso fue un relajo, se habló de muchas cosas, que si efectivamente el paciente tenía una afectación psiquiátrica o una afectación neurológica. Fue muy difícil. Al final yo lo que opino es que eh, pues el paciente tiene una crisis elástica, y posteriormente pues alguna afectación psiquiátrica que conlleva a la presentación clínica de la parte risoria del paciente y posteriormente las manifestaciones que, aunque obviamente él no tenía manifestaciones motoras ni perdía la conciencia, pero tenía el inicio del cuadro. Ahora, ¿por qué yo hago esta analogía? Porque diríamos que en el contexto de los pacientes con epilepsia del lóbulo frontal, hay una parte en el área de la corteza cingulada. Esta corteza cingulada está muy pegadito o comparte ciertas estructuras o mecanismos de acción con el área insular. Y el área insular es parte ya del lóbulo temporal. Y entonces aquí podemos encontrar básicamente las manifestaciones como la que conocemos hoy en día como la crisis gelástica. Y pues efectivamente la crisis gelástica es el aparecimiento de la risa inmotivada que inicia en el cuadro de la epilepsia. Interesante mencionar que por el sitio que estamos platicando pueden haber auras afectivas. Las auras afectivas eh, son aquellos episodios preictales en donde el paciente puede tener la habilidad emocional con cierta tendencia inclusive al llanto y después manifestar la convulsión. Y también en algunos momentos este tipo de epilepsias no puede tener absolutamente nada y tener pérdida de la conciencia súbita. Vamos con la sexta. Este es el opérculo frontoparietal. La región del opérculo frontoparietal se caracteriza por movimientos clónicos de la cara. Pueden haber alucinaciones gustativas. El paciente puede tener auras sensoriales, auras experimentales y también auras autonómicas. Estas auras autonómicas regularmente son de periodos muy cortos y a veces el mismo familiar no las puede identificar. Muy bien, entonces ya vamos a casi un poquito más de la mitad de la charla. Esto lo vamos a tratar de resumir. ¿Recuerdan de que les comenté que había una parte de la epilepsia del lóbulo frontal que se conoce como epilepsia autosómica dominante nocturna? Esta ya está bien descrita desde el punto de vista genético. Esta se caracteriza por convulsiones motoras estereotipadas y pues casi regularmente se presentan en la noche. Y lo importante acá es que entre crisis y crisis, regularmente la característica de este tipo de epilepsia es que, diríamos, el paciente vuelve a su estado neurológico normal, su estado cognitivo, diríamos así, podría estar normal. Este tipo de epilepsia tiende que tener una historia de índole familiar.
Y esta parte es bien importante porque se confunde mucho con parasomnias. Sin embargo, la diferencia entre la parasomnia y la epilepsia autosómica dominante nocturna es que regularmente las parasomnias, el episodio regularmente dura más de 10 minutos. Entonces, y la epilepsia dominante nocturna regularmente los periodos son muy cortos. La otra cosa que hace la diferencia entre parasomnia y este tipo de epilepsia es que regularmente el paciente tiene crisis hipermotoras. Esto quiere decir que las parasomnias regularmente tienen manifestaciones motoras demasiado exageradas, tienden a ser de origen simétrico, eh, regularmente el paciente cierra los ojos y entonces, pues efectivamente son conductas más de origen psiquiátrico y no tanto de origen epiléptico. Y pues comentarles pues que este tipo de anormalidades está asociada a un receptor anómalo nicotínico que existe a nivel de la acetilcolina. Bueno, entremos al diagnóstico. La caracterización de la presentación clínica sigue siendo como el estándar de oro o sigue siendo, diríamos, la parte primordial para el diagnóstico de la epilepsia del lóbulo frontal. ¿Cómo? Pues bueno, con todas estas manifestaciones clínicas, es muy difícil definitivamente que nosotros podamos eh, identificar a ciencia cierta toda esta caracterización clínica que yo les he comentado, pero sin embargo diríamos que poco a poco podemos ir repasando eh, estas manifestaciones clínicas y podemos ayudar a hacer ese diagnóstico. ¿Por qué es un poquito difícil desde el punto de vista clínico? Bueno, primero, como se los ya había mencionado, las manifestaciones pueden ser que confundan a veces con una enfermedad psiquiátrica, y por eso es que existe este término que yo les pongo acá, que es el PNS, que es el síndrome psicógeno no epiléptico, y también se puede confundir con epilepsia del lóbulo temporal. Y más que todo diríamos las áreas dorsolaterales, las áreas de cíngulo, que regularmente están muy continuas al lóbulo temporal y por eso es que pueden ser muy difíciles a veces de diagnosticar. Bueno, pasemos al electroencefalograma. Los hallazgos electroencefalográficos regularmente a veces son engañosos o pueden ser incorrectos. De hecho, cuando nosotros podemos ver un resultado en un electroencefalograma, solo entre el 60 al 80% de estudios en las regiones, diríamos, o en los periodos interictales de la convulsión, nosotros podemos encontrar las descargas. Podemos ver una característica en el electroencefalograma, podemos encontrar enlentecimientos de ondas teta hasta en un 50%, pero lo importante de esto es que hasta un tercio de los estudios pueden ser informados como normales. Entonces yo voy a aprovechar acá para hacer un comentario. El electroencefalograma no es diagnóstico. El electroencefalograma es una herramienta que nos puede ayudar a confirmar lo que nosotros clínicamente pudimos estar pensando. Ahora, ¿por qué hago yo este paréntesis? Yo estoy sorprendido y pues mis amigos psiquiatras pues lo platicamos a diario y esta práctica no solo es en el contexto, diríamos, de los psiquiatras, sino podría hablar yo en general, en donde las nuevas generaciones de estudiantes, yo me quedo sorprendido, lo platico con la jefa de la consulta externa, en donde el paciente ingresa y le piden electroencefalograma y le piden resonancia y le piden un montón de cosas. Y el problema es que cuando tengamos resonancia y tenemos electroencefalograma normal, entonces nos quedamos de brazos cruzados y no sabemos qué hacer.
por eso es bien importante que cuando nosotros tengamos un paciente y lo evaluemos como debe de ser y tengamos toda la clínica, nosotros podamos identificar cuál sería nuestro posible diagnóstico y entonces el electroencefalograma puede ayudarnos a hacer un diagnóstico. Ok, el electroencefalograma en el contexto de diagnóstico sigue siendo el estándar de oro para epilepsia del lóbulo temporal. ¿Qué podemos hablar sobre el videoelectroencefalograma? Bueno, hoy en día el videoelectroencefalograma nos vino a revolucionar ese pequeño porcentaje que tenemos de electroencefalogramas, diríamos, en donde nosotros no sabemos que en el momento de salida normales no sabemos efectivamente si pudiera ser una epilepsia del lóbulo temporal. Pues bueno, el videoelectroencefalograma nos ayuda. ¿En qué contexto? En aquellos pacientes que cuando tienen esos movimientos que nosotros observamos regularmente en el trazo electroencefalográfico no se identifica. Entonces, por eso es que el video EEG nos ayuda a diferenciar hoy en día de todas las manifestaciones psiquiátricas que pudiese tener el paciente. Pero ojo con esto, porque hay que tener cuidado y hay que saber cómo interpretar el electroencefalograma, porque muchos de estos pacientes que tienen crisis hipermotoras o movimientos, dijéramos, muy bruscos, el electroencefalograma nos lo va a marcar como artefacto y entonces a veces esos posibles artefactos pueden ser confundidos y nos pueden engañar. Este es únicamente un ejemplo. Yo sé pues que obviamente no venimos a dar una clase de electroencefalograma, pero únicamente solo es para que observen alguna situación acá. Este electroencefalograma es de un paciente que llegó hace poco a la unidad de urgencias con episodios de agresividad. El paciente muy agitado, hubo necesidad pues de administrar medicamentos en la emergencia. Pues efectivamente pues no tenía antecedente el paciente de algo en especial, únicamente que más o menos como unos 4 o 5 años atrás, la mamá había comentado que tenía algunos periodos de comportamiento anómalo. Ella en su momento notó que el paciente se aisló, el paciente pues dejó de asearse diariamente, visitó un médico psiquiátrico, un psiquiatra por lo privado, diagnosticó aparentemente una esquizofrenia, le inició tratamiento, pero el paciente continúa con esos periodos. Si no es que hasta en uno de esos periodos el paciente tiene una crisis en el cual tiene movimientos tónico-clónicos, el paciente tiene pérdida de esfínteres y pues llega a nuestra emergencia y pues le iniciamos tratamiento anticonvulsivante y en el electroencefalograma logramos identificar el aparecimiento a nivel frontal. Aquí donde estoy con el cursor están los canales de la región frontal, tanto derechos como izquierdos, y el trazo, pues diríamos, va relativamente pues normal hasta que aparecen estos enlentecimientos de onda, tipo casi teta, porque por la cantidad de ciclos por segundos que hay. Pero si nos vamos un poquito abajo del electroencefalograma, en las regiones que nosotros llamamos de trazos de referencia, que son la línea interhemisférica, nos damos cuenta que este enlentecimiento de ondas pues aumenta. Y pues obviamente le iniciamos tratamiento con ácido valproico, el paciente mejoró bastante, no tenemos todavía un electrocontrol. Esto acaba de ser, esto fue en marzo de este año. Bueno, así como pueden haber enlentecimientos de onda o paroxismos de onda a nivel frontal, pues también pueden existir este tipo de electroencefalogramas muy característicos en donde diríamos que
aquí pueden haber paroxismos de punta onda lenta en donde todas estas ondas se presentan a nivel frontal, pero lo característico de acá es que si ustedes se dan cuenta, todo el patrón se presenta en todo el electroencefalograma. Entonces, este tipo de pacientes son aquellos pacientes que tienen crisis frontales que se pueden presentar como al inicio como aura y posteriormente tienden a generalizar. Entonces, pues obviamente este tipo de pacientes no requieren únicamente a veces monoterapia, sino requieren la asociación de otros medicamentos. ¿Qué podemos hablar sobre otro tipo de ayuda diagnóstica? Niveles de prolactina. Hasta el momento no se ha definido a ciencia cierta si los niveles de prolactina pueden ser como un factor diríamos, no solo de pronóstico, sino de especificidad en cuanto a su elevación. Entonces, por el momento, pues los estudios no han demostrado que los niveles de prolactina hasta el momento puedan ser útiles. Obviamente, resonancia magnética con todos sus cortes, todas, diríamos, el software, con todas las cosas que nosotros podemos pedir, sí puede ser de vital ayuda, ¿no? Y por último, pues está la tomografía por emisión de positrones con fluoro de desoxiglucosa, llamado PET, pues que obviamente, pues en el momento de hacer el estudio hay algunas imágenes que no captan, diríamos, la glucosa, son áreas hipofuncionales, o sea, diríamos que es donde la glucosa no capta el PET, y entonces estas áreas son las que en algún momento dado nosotros podemos definir como zonas epileptogénicas. Entonces, hoy en día el PET es, es como una parte fundamental importante para el diagnóstico de epilepsia. No solo en el diagnóstico de epilepsia lóbulo temporal, sino efectivamente para todas las áreas del, del cerebro. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Creo que alguien ahí conecta. Ahí estamos. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico es de primera línea. La epilepsia del lóbulo temporal tiene que ser tratada con medicamentos inicialmente, y la cirugía únicamente se reserva para aquellos casos resistentes a medicamentos, que regularmente es cuando aquellos pacientes que a pesar de 2 fármacos o 3 fármacos, el paciente no controla su epilepsia. Es importante mencionar que hasta un 65% de pacientes con monoterapia controlan su cuadro clínico, y hasta un 35% aproximadamente de este tipo de pacientes requieren un segundo medicamento. Bueno, voy a regresar para mencionar algo. Dentro de los anticomiciales o dentro de los anticonvulsivantes que hoy en día se han descrito de primera línea para tratar la epilepsia lóbulo temporal, pues el primero es el valproato sódico. Obviamente el valproato sódico tiene buena cobertura para este tipo de epilepsias. Obviamente tenemos que tener un montón de consideraciones con valproato sódico, pero pues que en su momento platicaremos, o si no en otra charla. Y también podemos utilizar carbamazepina. Carbamazepina, pasa algo con la carbamazepina. Hoy en día, con el aparecimiento de algunos fármacos novedosos, como la lamotrigina o como el mismo levetiracetam, ha hecho que probablemente creamos que este tipo de medicamentos novedosos nos van a controlar de mejor manera la epilepsia del lóbulo temporal, perdón, del lóbulo frontal, pero no es así.
Regularmente estos medicamentos son utilizados más para epilepsias, digamos, del lóbulo temporal, en donde pues funcionan de mejor manera. Hay algunos estudios que han hecho con la tiracetam, pero diríamos que carbamazepina aún sigue siendo un buen tratamiento. El problema a veces es que nos da miedo dar dosis altas de carbamazepina. Y regularmente, pues, podemos dar hasta 1.600 miligramos de carbamazepina y, pues bueno, tal vez solo en pacientes con cierta edad, pues hacer controles de sodio por la hiponatremia que en algún momento carbamazepina pudiese ocasionar. De tal manera que, bueno, y mencionar también que hoy en día pues existen algunas variantes de algunos otros medicamentos que pues son muy buenos, como la oscarbamazepina, con menos efectos secundarios y una mejor forma de adhesión al tratamiento. Estos pacientes pueden mejorar este tipo de crisis. Ya estoy por terminar. Los estudios han demostrado resultados muy variables con la cirugía. A pesar de que la cirugía hoy en día de epilepsia ha tomado mucho auge y pues obviamente en Guatemala ya se están haciendo también, siempre hay que tomar en cuenta siempre el revisar todo el expediente clínico y tomar en cuenta que si la epilepsia de algún modo es refractaria, pues hay que tomar en cuenta la cirugía como tal. ¿En dónde hemos encontrado que la cirugía tiene muy buena respuesta? Pues bueno, en tumores de bajo grado hasta un 62% y también en pacientes con malformaciones del desarrollo a nivel cortical que son visibles, estas representan hasta un 52%. Bueno, entonces a manera de conclusiones, ok, ¿qué podemos decir? Los desórdenes ictales del lóbulo frontal pueden ser confundidos con una gran variedad de enfermedades. Dentro de estas enfermedades, ya lo mencionamos, la primera que tenemos que nosotros mencionar es el síndrome psicógeno no epiléptico, con todas las manifestaciones psiquiátricas que hay, con crisis hipermotoras, con parasomnias, que a veces nos confunden este tipo de diagnósticos. Entonces, por eso es bien importante aclarar y comprender las manifestaciones clínicas para saber dónde vamos a localizar la epilepsia. Y por último, mencionar que regularmente la epilepsia, el lóbulo temporal, tiene algunas características que no tienden a ser, diríamos, per se de la enfermedad, pero sí las tenemos que tomar en cuenta, que regularmente tienen un patrón circadiano, regularmente tienen un patrón nocturno, tienden a ser estereotipadas, tienen inicio y terminación súbito y de corta duración. Bueno, vamos a dejar aquí la plática. Yo quedo, doctor García, en espera de que podamos tener preguntas de los colegas, doctor. No sé si alguno de nuestros invitados tiene alguna pregunta, algo que quieran cuestionarle ahorita al doctor, algún comentario. Doctor, una pregunta, yo sí tengo una. En estos casos, pues podemos tener, como usted bien nos decía, dependiendo la ubicación del foco epileptógeno, las manifestaciones, ¿verdad? Eh, en estos casos podría existir la posibilidad, digamos, estamos haciendo un examen cognitivo de una persona que éste esté alterado porque pues esté en un estado posterior a un episodio convulsivo de una convulsión frontal. Sí, le entiendo, doctor. Vea, regularmente las epilepsias del lóbulo frontal, diríamos, como bien lo dicen y lo describen, los
los episodios de recuperación cognitiva son muy rápidos, ¿verdad? Sin embargo, llega un momento dado que la epilepsia del lóbulo frontal afecta tanto que en el momento de hacer pruebas, dijéramos desde el punto de vista psicológicas, o diríamos medidas como estas, sí se ven afectadas. De hecho, diríamos, en donde se ha hecho muchos estudios es en niños, en donde pues obviamente todas estas pruebas psicométricas salen alteradas, pero más que todo es por la continuidad como tal de los casos. Al inicio probablemente tal vez aunque el paciente recupere rápidamente su estado cognitivo, sí, doctor, tiene razón, las pruebas psicométricas están alteradas. La pregunta iba en relación porque a veces uno evalúa pacientes adultos mayores que, digamos, yo tuve un caso en la práctica privada de un paciente que vivía solo, nunca pudimos documentar si presentaba alguna alteración o alguna manifestación motora, pero sí tenía un deterioro cognitivo. Vimos de que había alteración por lo menos en la planificación, en algunas funciones ejecutivas y nos hizo un síndrome pseudovulvar. Entonces, le agarraba así como al Joker de la película, por eso me hizo match ahorita el comentario que usted hizo por el hecho de que empezaba sin razón aparente con periodos de risa. Pero previo a que estos aparecieran, se hizo una evaluación cognitiva y esta salió alterada, pero cuando se hizo un control al mes, pues otra vez bien. Entonces era eso de que había fluctuaciones. Pensamos que probablemente fuese secundario a una demencia de origen vascular. Pero me llamó la atención esto que usted nos decía, ¿va? Para ver si no estábamos tratándolo mal con una demencia de origen vascular y posiblemente lo que estaba haciendo el paciente es que pues estaba convulsionando. Sí, fíjese, doctor, que usted acaba de mencionar algo interesante. ¿Por qué razón? Porque veamos que a ciertas edades, diríamos, los diagnósticos diferenciales varían mucho y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No digamos que el paciente tenía antecedentes de hipertensión, tenía antecedentes de diabetes o de alguna otra comorbilidad, y efectivamente la demencia vascular entra dentro de esos diagnósticos diferenciales. Es más, diríamos la demencia vascular, a diferencia de otras demencias, son demencias de inicio brusco, de inicio rápido, a diferencia de las demencias, por ejemplo, de Alzheimer, donde el proceso es un poquito más largo. Entonces, por eso es bien importante en este tipo de pacientes por arriba de ciertas edades complementar algunos estudios y por eso es que efectivamente cabe la duda. Usted tiene razón, porque dice, bueno, ¿será que en un momento dado el paciente con estas fluctuaciones lo que no estará haciendo pues son episodios convulsivos? Pues claro que sí, pues entra dentro del diagnóstico diferencial. Y por esa razón es que muchos de estos pacientes, y si encima de esto hacemos un electroencefalograma y el electroencefalograma pues sale normal, pues eso todavía nos distancia la posibilidad de que efectivamente tuviese algún tipo de este tipo de epilepsia. Muchas veces estos cuadros, por eso es que en el contexto del inicio de tratamiento se pueden dar anticomiciales, doctor. Podemos empezar valproato, ver la evolución del paciente y a veces esto nos puede ayudar como un tratamiento empírico para poder tratar de definir qué podría ser, porque inclusive a veces ni las mismas pruebas psicométricas o los test que nosotros hacemos nos dan diagnóstico definitivo, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, porque muchas veces encaminamos mal el diagnóstico porque tenemos en la mente pues la imagen de que toda convulsión tiene que ser tónico-clónica, ¿verdad? Y no abrimos la mente a buscar otras posibilidades de acuerdo a la presentación
clínica. En el caso de este paciente que le comentaba, pues sí le iniciamos ácido valproico por recomendación de otro colega y le fue bastante bien, pero era de esos pacientes o de esos casos que le jalan a uno Sí. ¿cómo se llama? El tapete, por el hecho de que a la hora solo pudimos hacerle una resonancia porque el paciente era de bajos recursos y Ujú, pues sí se vieron, sí tenía una enfermedad de pequeño vaso. Entonces, ujú. pues lo estábamos atribuyendo a eso, ¿va? Pero al final sí mejoró con uso de ácido valproico. Ok, sí, no, excelente, doctor. Así como usted lo dijo, pues todos esos cuadros que al inicio pues tienen mucha variación, no se presenta como lo que clásicamente estamos acostumbrados y entonces pues definitivamente es cuando pues tenemos que empezar a ver pues si se puede iniciar el tratamiento anticonvulsivante, pues en este caso pues sí funcionó, ¿verdad? Pues gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario hacia el doctor. Tenemos acá un mensaje de Elsa Ávila. Gracias, bastante clara la charla. Y de la doctora Solares, que le agradece, doctor Orozco, gracias por aceptar la invitación del departamento. Ha sido una charla magnífica. La verdad que sí, porque eso abre, como le decía yo, nuestros ojos a poder ver más allá, porque a veces en el ámbito de la emergencia puede llegar uno y con estas quejas que nos puede dar el paciente de estas manifestaciones, pues lo podemos englobar como algo psiquiátrico y simplemente referir, ¿verdad? Sin ahondar más. Pero ahorita creo que ya tenemos la capacidad, una herramienta para poner más énfasis en este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, doctor, de parte del programa de educación médica continua y del Departamento de Medicina Interna del Hospital del ICS de Zona 6. Le damos las gracias. Siempre es un gusto poder escuchar sus pláticas bastante amenas, bastante claras, muy amable y esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades. No, hombre, para mí es un gusto, doctor García. Esperemos prontamente que podamos ya tener una clase presencial. Como le digo, a veces es un poquito más fácil presentar otro tipo de situaciones porque en esto, en el contexto de la neurología, sí es, ¿verdad? Ver casos, evaluar casos y pues bueno, ya sabe que estamos para servir. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un verdadero honor, un privilegio. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esta charla va a estar, la vamos a subir al canal de YouTube. De momento no tenemos canal del programa, pero me pueden buscar como doctor Kenneth García Solano en YouTube. Ahí va a estar la charla subida para que puedan ver las personas que no pudieron conectarse o se conectaron tarde para que puedan disfrutarla en diferido. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Que tengan feliz noche. Gracias, doctor. Pase buena noche.